Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. A todos aquellos que quieran quedarse hasta el final del video, suelo hacer siempre comentarios, dar opiniones personales respecto al video o a otras cosas que se me ocurran, eh, tal vez noticias, cualquier cosa que les quiera comunicar. Entonces, a quienes les interese se pueden quedar hasta el final. Bienvenidos a todos. Gracias por venir a mi Story Channel y continuamos en este ciclo de sumerólogos tan interesante, que como se podrán haber dado cuenta, entre los otros sumerólogos, los anteriores, prácticamente no hay debate. Digamos que hay un gran consenso en la información oficial de los sumerólogos oficiales. Tal vez puede que alguno haya profundizado en un cierto tema más que otro. Eso sí lo he podido notar, por ejemplo, en el caso de uno que no incluí en esta tanda de videos, como lo es Giovanni Pettinato, un gran sumerólogo italiano que él en realidad se concentra muchísimo en la parte burocrática, la parte organizativa, política, judicial, económica de los sumerios. Sin embargo, hace comentarios interesantes respecto a la llamada mitología, que a mí me ha gustado muchísimo y ya hay un video aquí en el canal y les pude dar algunos apuntes al respecto. Hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento, los estudios de ese estudioso e investigador tan polémico como lo es Zecharia Sitchin. Así que bienvenidos. Antes de hablarles de quién era Zecharia Sitchin, es importante que les diga que en realidad a mí me sorprende un poco el hecho de tener que dar ciertas explicaciones antes de hablar de Sitchin o cada vez que hablo de Sitchin, a diferencia de los otros sumerólogos. Con los otros no hay necesidad de dar ninguna explicación, máximo darles algunos apuntes acerca de su biografía, muy breve, y muchos de ustedes ya saben quiénes son. Pero en el caso de Zecharia Sitchin, casi que hay que justificarse cada vez que hablamos de él, porque quienes hablamos de él de una manera no como la mayoría de personas que lo atacan, eh, tenemos prácticamente que justificarnos y sin embargo vamos a recibir una lapidación por parte de las personas, nos apedrean, nos linchan, porque es como un tabú prácticamente. Yo no le temo a los linchamientos ni a las críticas de las personas, ni siquiera a los insultos por hablar de Zecharia Sitchin de una manera con admiración, porque le tengo una gran admiración. Y yo sigo muchísimo sus libros, los leo, los estudio y más o menos me he ido haciendo una idea también del por qué las personas no lo aceptan y lo critican tantísimo. Sin embargo, sigo pensando que es una persona muy válida a la cual hay que conocer y estudiar como a los otros. Además de todo esto que les acabo de decir, estoy totalmente convencida, y eso es una realidad, que si no hubiera sido por Zecharia Sitchin, ustedes no verían todos esos productos del mercado como camisetas, llaveritos, calcomanías, dibujos, estampados de los Anunnaki. No habría toda esa curiosidad por parte de los jóvenes hacia los Anunnaki o hacia los sumerios. Nadie se interesaría porque si hubiera estado solo en manos de los académicos esa información, ténganlo por seguro que muchos no conoceríamos a los sumerios, porque tampoco en nuestras academias es que hablen mucho, no se habla casi nada de ellos, casi siempre se habla es o de los asirios o de los babilonios. Dense cuenta de que como no hay mucha información, entonces los tienen allí, los nombran, son un misterio y no les gusta mucho tener que ahondar en ellos porque no hay muchas certezas, así que los dejan como a un lado. Dicen, sí, sí, no se sabe esto, no se sabe lo otro, eran así, asá, y siguen y maravillándose con
las construcciones babilónicas y con las pirámides de Egipto. Pero si no hubiera sido por Sitchin, que escribió tantos libros y que él sí se obsesionó con esto, con esta civilización, de manera, pues, por esto mismo es que nosotros hoy estamos hablando tanto de los sumerios. Zecharia Sitchin fue un autor y estudioso nacido en Azerbaiyán en 1920. Alcanzó renombre mundial por sus teorías alternativas sobre los orígenes de la humanidad y la civilización. Con una sólida formación en historia antigua y arqueología, Sitchin estudió en la Universidad de Londres, especializándose en lenguas semíticas antiguas. Su conocimiento de las lenguas sumeria, acadia y hebrea le permitió explorar textos antiguos que pocos podrían leer, y que fue a partir de estas fuentes que él desarrolló su revolucionaria teoría. Sitchin es más conocido por su serie de libros Crónicas de la Tierra, en la que presenta una interpretación bastante particular de los textos sumerios y otros escritos antiguos. Según Sitchin, estos documentos no solo narran mitos, sino que describen encuentros reales entre la humanidad y una raza avanzada de extraterrestres llamados los Anunnaki, que provenían de un planeta lejano denominado Nibiru. Según sus teorías, los Anunnaki habrían llegado a la Tierra hace miles de años, 445.000 más o menos, influenciando el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas e incluso jugando un papel en la creación de la especie humana a través de la ingeniería genética. ¿Recuerdan lo que leímos en los sumerólogos anteriores, tanto en Peinado como en Noah Kramer? Ellos nos dan indicaciones de, digamos, de lo que leyeron en las tablillas, exactamente esto que está diciendo aquí Sitchin, que para los sumerios era claro que los Anunnaki habían hecho a la raza, a la especie humana. En una biografía en internet yo encontré esto. Decía así: las ideas de Sitchin son controversiales y han sido objeto de intenso debate. Sus teorías contradicen las interpretaciones convencionales de la historia y la ciencia. Yo no estoy de acuerdo con esto. Para mí es todo lo contrario. Sitchin reafirma la historia escrita y en esto él es muy parecido a Mauro Viglino, que lo han tachado de mentiroso, de exagerado, de distorsionar. Al contrario, Viglino hace una lectura literal de la Biblia y ha encontrado una historia alternativa muy paralela con la de los sumerios. Miren, no es una casualidad que cuando Viglino le quita todo ese velo teológico a las escrituras hebreas, a la Biblia hebrea, pues encontramos una historia totalmente gemela de la historia sumeria. Entonces, a partir de esto, Viglino también ha hecho hipótesis al respecto y es que él extrae de lo que ve ahí en la historia literal. Por ejemplo, él habla de la clonación, de esta intervención genética, y lo mismo Sitchin lo hizo hace muchos años antes de Viglino. Él también encontró esto en las tablillas. Así que son totalmente paralelos y se ve cuando ya se hace esta lectura, pero los sumerólogos oficiales no aceptan. Aquí dice que él contradice la ciencia, pues no es así, porque Sitchin es el que está viendo las tablillas sumerias con ojos de la ciencia. En cambio, los sumerólogos lo están viendo como arqueólogos, filólogos, historiadores, pero no como científicos, porque en el momento en el cual un Anunnaki está construyendo una criatura biológica, ellos ya quedan ahí y dicen, no, esto es mitología, pero si van a mirar los procedimientos, cómo son descritas ciertas cosas, se puede pensar, se puede al menos dudar de que lo que están diciendo era así, era real, al menos ponerlo en duda, al menos ponerlo en duda. Y eso lo hago yo también en este canal. De modo que Sitchin para mí sí está
De hecho, él buscaba muchas veces el apoyo de científicos para poder hacer sus lecturas y para poder escribir. Y eso lo iremos viendo también hoy aquí. Es bien interesante y eso es lo mismo que ha hecho Biglino con las escrituras hebreas. Él también ha buscado genetistas, biólogos, astrónomos, porque él ha tenido contacto hasta con Avi Loeb, imagínense, este astrónomo de Harvard. O sea, él no se conforma con la visión que tiene él busca a los científicos porque de eso se trata, de que otras personas con otras especializaciones y otros estudios puedan analizar estos libros y ellos verán otra cosa muy distinta. Lo que ha llevado a muchos académicos a rechazar lo que dice Sitchin y lo tildan como pseudociencia. Sin embargo, su trabajo ha encontrado una amplia audiencia entre aquellos interesados en los misterios antiguos, la ufología y las teorías alternativas de la historia. A lo largo de su vida, Sitchin publicó más de una docena de libros, muchos más, traduciéndose a múltiples idiomas y vendiendo millones de copias en todo el mundo. Sus escritos continúan inspirando tanto a seguidores como a escépticos y su influencia se siente en una variedad de campos, desde la investigación sobre los antiguos astronautas hasta la cultura popular. Ese es el gran logro de Zecharia Sitchin, llevar a un nivel popular este conocimiento para todos. Eso es muy bonito, cosa que los sumerólogos académicos, ellos se quedan en la academia, hacen unos libros impresionantes y se quedan en las estanterías de las bibliotecas. Aunque no todos aceptan sus teorías, el impacto de Zecharia Sitchin en la exploración de las posibles conexiones entre los textos antiguos y las preguntas sobre nuestros orígenes sigue siendo profundo e innegable. Entonces, eso no se le puede quitar. Ahora vamos a hablar sobre sus estudios académicos. Ese es un punto delicado con Zecharia Sitchin, porque no es claro si él ha obtenido títulos académicos. Eso no ha sido claro. Entonces, hay quienes dicen que él es totalmente autodidacta, que él nunca hizo ningún estudio al respecto. Lo atacan muchísimo, tal como atacan a Biglino por no tener un título y, y es innegable su conocimiento de las escrituras y del idioma, ya no es imposible negarlo porque hay pruebas. Lo mismo hacen con Sitchin, solo que él no puede defenderse ahora porque no está. Pero si fuera verdad que él fuera totalmente autodidacta, pues él sería uno de los poquísimos casos muy especiales de autodidactas que fueron miembros de la American Oriental Society y de la Middle East Studies Association of North America. Además, Sitchin fue nominado como científico del año en 1996 por la International Forum of New Science. O sea, esos son logros y pues no creo que haya sido porque son amigos. Añado que también fue muy religioso Sitchin. Él era una persona creyente. Eso seguramente algo pudo influenciar en algunos punticos que yo veo de sus libros, porque él no se quitó esa parte suya de creencia, ¿no? De creyente. Yo cuando he ido ahondando en Sitchin me doy cuenta también de la distancia que hay entre Sitchin y Biglino, y en parte es esta, que Sitchin era religioso y Biglino es totalmente laico. Así que por eso, pues a mí me gusta tanto estudiar con Biglino y seguirlo porque él no contamina, entre comillas, o sea, no interfiere en creencias en todo lo que él busca y lo que investiga. Sitchin también ha estudiado a los padres de la siriología, él se fijaba muchísimo en Samuel Noah Kramer, o sea, él también buscaba estas fuentes, no vayan a creer que él iba por su lado y que se inventó todo esto de la nada, absolutamente. Él tenía un gran conocimiento sobre todo esto. Él extrajo la mayor parte de sus estudios
de los textos o fragmentos de textos poco analizados y poco conocidos. Se actualizaba constantemente y una cosa que me gusta mucho es que él viajaba a estos lugares de la historia, él iba allí, a veces a sitios, ustedes saben que siempre estos lugares están en conflicto, son peligrosos y Sitchin iba. Él iba, investigaba, iba a los yacimientos, y es interesante porque esas historias que muchos ignoraban y que no las tenían en cuenta, él le ponía más importancia porque al final él decía, bueno, ya todos se han concentrado en esta historia acá es famosa, yo voy a ir a mirar a ver qué hay por aquí, estas historias descuidadas. Y eso fue lo que hizo Sitchin. Rescató esas historias poco conocidas y las estudió. Sitchin no se limitó a las traducciones de textos famosos, como les decía, y más bien se dirigió a textos raros, poco estudiados y conocidos, difíciles de encontrar hoy día, los cuales fueron publicados en los inicios del siglo XX, cuando empieza a surgir todo esto y hay todos estos hallazgos arqueológicos. Paralelo a sus estudios y a la escritura de libros, Sitchin se adentró en una arqueología y expediciones a lugares olvidados. Fruto de esto, resultaron los libros como Expediciones en el otro pasado. Este no lo he visto y yo creo que ya no se consigue. La última profecía, donde recoge nociones arqueológicas que ponen en evidencia algunos, digamos, algunas cosas oscuras de la arqueología, algunos fraudes dentro de la egiptología. Entonces, él con todo esto también se ganó enemigos, aparte de una envidia, porque Sitchin era popular, era querido por el público. Es precisamente Sitchin quien nos pone al tanto acerca del contacto entre las culturas mesopotámicas y las de Sudamérica. Ojo, porque aquí esto lo vamos a ver en profundidad. Pude conseguir este libro usado. Estos son pequeños tesoros que encontramos todavía. Los dioses de las lágrimas de oro. Este librito así pequeñito es muy importante porque aquí nos está hablando Sitchin de ese encuentro que tuvieron los sumerios con América. Y bueno, esto lo tendremos que ver, lo tendremos que estudiar y ya lo haremos. Esto del contacto de los sumerios con Sudamérica, bueno, con la América en general, que fue algo que también investigó antes que Sitchin, fue investigado por Edo Nyland, pero no tuvo trascendencia, se quedó ahí como desapercibido. Y Sitchin lo rescata y él empieza a sacar esto a la luz y él pues con sus libros y todo que tenía tanto éxito, la gente se empieza a enterar de todo esto. Y es que hay unos hallazgos arqueológicos que apoyan todo esto. No se trata de una teoría, eso seguramente fue así, aunque como saben, la historia oficial siempre va a negar ciertas cosas que no les cuadran. Por ejemplo, quería contarles también que hubo una persona que, digamos, como si ahora alguien muy cercano a Viglino empezara a ayudarlo en conferencias, ya Viglino no hace conferencias, pero que lo acompañara a sus conferencias, que lo ayudara a conseguir espacios para ir a hacer sus conferencias, que viajara con él, que se encargara de todas estas cosas, pues Sitchin tuvo esta persona que era un seguidor suyo y era tan aficionado y le tomó tanto aprecio que pues empezó a volverse una persona importante para Sitchin porque le preparaba las reuniones, le conseguía los contactos, lo acompañaba a todos sus viajes. Y se trata de una persona que la llaman Webmaster Eric Poltorak. Este hombre, con una familia y todo, estaba empezando a hacer sus primeros pinitos de sus conferencias. Ya quería empezar a hablar acerca del trabajo de Sitchin. Cuando Sitchin muere, él dice, bueno, ahora yo que tengo todo este conocimiento también de Sitchin como persona, quiero hablar de él. Y qué pesar, porque en el 2012, cuando estaba llegando a su casa, le disparan y lo asesinan. Ahora, capturan a uno de los sujetos
y parece que ahí esta persona había intentado entrar a su casa a robar y él lo denunció. Parece que fue este el motivo, aunque hay personas que tienen otras hipótesis, pero en general fue así. Y hay gente que se dedica a Sitchin, que se dedica a estudiarlo, no solamente a estudiarlo, sino como a quitarle toda la basura que le echan encima, como toda esa denigración. Y esta persona que les voy a mostrar ahora con este libro, es uno de ellos, Alessandro De Montis. Como ven, es italiano. Escribió este libro, es un tomo que reúne otras versiones que había hecho de este libro llamado El fenómeno Nibiru. Es pesadísimo, es una edición grandísima. Y Alessandro De Montis es una persona que se dedica como a limpiar el nombre de Sitchin porque él se dio cuenta que Sitchin tenía razón en todas las cosas que le han dicho, que mentiroso, que esto. Él dijo, pues lo voy a demostrar y él se dedicaba a hacer conferencias. Él tiene sus conferencias en internet, se pueden conseguir hasta las slides y las diapositivas que usaba, donde él explica donde Sitchin acertaba y que muchos dijeron que no tenía razón, que era mentira. Por eso yo me contacté con él, yo le escribí y él me respondió, pero él está muy alejado de los escenarios, ya no hace conferencias, está dedicado a otras cosas y pues desafortunadamente no me volvió más a responder porque se suponía que ya íbamos a hacer cita o me tenía que aprobar la entrevista. Quedó como ahí en suspensión y me parece que no está interesada porque si lo estuviera, me hubiera dicho algo, no, no se ha vuelto a hacer sentir. En fin, amigos, hay personas pues que tienen sus cosas que hacer, están ocupados, yo entiendo. em, Qué pesar, porque me hubiera gustado muchísimo que fuera él a presentar su libro y a contarnos muchas cosas acerca de Sitchin. Pero pues si él no viene, lo haré yo, porque me tomo yo esa tarea y yo les he ido trayendo cositas, pero todavía falta mucho. Exponer a Sitchin, o sea, exponer todas sus teorías, todo lo que él nos contaba. Hoy vamos a ver algo muy pequeño porque por cuestión de espacio, de tiempo, pero la idea es ver en paralelo a estos sumerólogos cómo estamos, pues digamos, si están muy distanciados o no. La diferencia grandísima que yo veo es que con Sitsi nosotros podemos cerrar esos cabos sueltos, que las narraciones en ciertos puntos parece que se rompiera ese hilo narrativo y queda como un vacío. Entonces Sitchin encuentra los extremos y los une. Eh, Eso es lo que mucha gente dice, es que él inventó, por ejemplo, algunas tablillas tenían partecitas que no eran claras, estaban rotas o les faltaba esa parte, pero em, hay ciertos estudiosos, también como un egiptólogo al cual le hicieron mucha guerra por lo mismo. Él continuaba con la descripción porque él decía, yo tengo el contexto, tengo todo, porque no voy a poder. Entonces, no, es que tú aumentaste. Entonces, ese es uno de los problemas que le achacan a Sitchin y dicen pues que él se inventaba lo que no estaba, etcétera, etcétera. Eso lo tendremos que ir viendo porque en un video, en dos o tres, no se hace. Eso se necesita, como hace Alessandro de Mondis, él hace presentaciones bastante buenas con sus diapositivas explicando cosa por cosa y eso es lo que hay que hacer. Pero para darles un ejemplo concreto de esas correspondencias que hay entre los sumerios y los escritos bíblicos, por ejemplo, en el caso del Génesis o Bereshit, nosotros podemos ver que en los relatos sumerios que son correspondientes al Bereshit son el Enuma Elish y el Atrahasis. Esos son los que corresponderían con el Génesis. Entonces, recordemos que el Enuma Elish narra la creación del mundo y la elevación del dios Marduk como líder del panteón.
Si pensamos que son dioses, sabemos que no eran dioses, pero bueno, aunque no es un texto sumerio, sino acádico o acadio. Eso hay que aclararlo, ¿no? Eso ya no lo escribían los sumerios, sino los acadios que conocieron a los sumerios y conocieron todas estas narraciones que hicieron los sumerios. Tiene raíces en la mitología sumeria y el Atrahasis describe la creación del hombre y un gran diluvio enviado para destruir a la humanidad. Ese es el famoso diluvio. Sus raíces se encuentran en la mitología sumeria. Retomando la narración, estamos dentro del Gan Eden. Entonces, ustedes háganse como la imagen, estamos en el Gan Eden. Ahora, yo les voy a narrar esto basándome en lo que he visto en Sitchin y en las tablas sumerias, lo que nos cuentan. Prácticamente, los humanos allí dentro son enseñados a cultivar alimentos, a cuidar de los animales. Eso lo dice, por ejemplo, la Biblia, que se les da todo este jardín para que ellos cultiven y cuiden a los animales. Aquí no hay nada de distinto. El hecho de estar estos humanos en un lugar, un recinto protegido, les permite desarrollarse sin peligros externos que acechen, porque póngase a pensar, era un recinto cerrado, protegido, porque es que ese es el nombre, el Gan Eden es eso, un jardín protegido, cerrado. ¿Por qué era cerrado? Porque afuera estaban las bestias salvajes. El mundo ya estaba poblado de mucha fauna y además tengamos en cuenta que también había unos humanos primitivos, unos homínidos que se estaban desarrollando allá afuera, o sea que era peligroso. Si estos humanos hechos en el Gan Eden hubieran sido liberados apenas hechos o los otros hubieran podido haber entrado, eso hubiera sido un desastre y no hubiera quedado ninguno de ellos seguramente. Pero sin embargo, estos humanos allí en estos recintos llamados Gan Eden, ya por el hecho de tener contacto con estos individuos llamados Anunnaki o en el otro caso Elohim, como quieran, que tenían tecnologías, que tenían escritura, que tenían un lenguaje, ya estos humanos estaban siendo estimulados constantemente, veían muchas cosas, estaban aprendiendo todo el tiempo. Cuando el humano es estimulado constantemente, se producen más neuronas y el cerebro también se desarrolla más. Necesita también, hay más exigencia también de datos, de memoria, de cosas nuevas. Entonces, estos adamitas estaban siendo estimulados constantemente. Además, las mujeres y los hombres tenían asistencia ahí dentro, asistencia médica. Cuando vemos las narraciones de los sumerios, nos damos cuenta, lo vimos en Noah Kramer, hablaban de la habitación de la creación. Eran recintos cerrados. No estaba hablando de un lugar abierto, porque si vamos a ser individuos biológicos, no podemos hacerlos en un jardín abierto, tiene que ser un lugar aséptico, un lugar protegido. Y así era. Entonces, estas mujeres no podían procrear autónomamente. Ellas tenían partos y todo era inducido y controlado. Así todo estaba en orden. De hecho, los Anunnaki eran eh, les gustaba mucho el orden, que hubiera orden en las cosas para que las cosas funcionaran. Ellos se alimentaban bien, ellos aprendieron a, como les decía, a cultivar alimentos, aprendieron muchas cosas, se culturizaron en ese lugar. Ya, por ejemplo, un día vi en un video, Marco Ragusa decía, es que el solo hecho de que haya una estructura artificial en medio de una selva y lleguen los animales allí, esto ya altera su desarrollo o evolución, si lo queremos llamar, su adaptación, porque lo acelera. Esa presencia allí de cosas artificiales y de personas con conocimientos mayores respecto a todo, pues
estimuló muchísimo a los adamitas y los hizo desarrollarse de una manera más acelerada. Y hablando de ADN, por ejemplo, en estos días vi en un canal que se hablaba acerca de que descubrieron, en una revista se publicó este descubrimiento, en el 2020 se descubrió que hay un misterioso o varios misteriosos antepasados de nuestra, digamos, en nuestro ADN, que no saben quiénes eran estos antepasados, no se sabe ni siquiera qué especie humana era esta. Y está ahí en nuestro ADN. Encontraron también en los denisovanos un 1% de ADN proveniente de un pariente lejano desconocido. Así que amigos, ahí hay algo, ahí está. Yo les digo, yo siento la presencia adamítica en muchas cosas que son esos desconocidos, ese ADN desconocido, esos de pronto constructores desconocidos, pero ya les digo, es una idea mía basada en lo que he ido encontrando. Y entonces estamos en este Gan Eden donde los adamitas cultivan y están domesticando animales mientras ellos mismos son domesticados como raza humana o como especie humana, pues entra en escena el famoso Nahash o serpiente, el antagonista del Anunnaki encargado de este Gan Eden, porque no era el único Gan Eden. Y era seguramente el encargado de ese Gan Eden era Enlil, que él no estaba de acuerdo con que los humanos se reprodujeran autónomamente. Se trata de esta serpiente Nahash, que en hebreo significa aquel que conoce, pero aquí Sitchin nos da un dato poco conocido. Ojo, también significa aquel que conoce el cobre. Ven qué interesante, hemos hablado mucho acerca de la metalurgia que siempre está ahí, el conocimiento de los metales, que después eso se volvió un conocimiento secreto importantísimo en todo el linaje de los cainitas, que entró en los templos este conocimiento de lo que es la herrería y en la supuesta mitología griega. En la mitología griega tenemos estos dioses que eran herreros, que eran inventores. Entonces, ojo siempre con cuando encuentren cosas así de metalurgia en la antigüedad, pues pónganle el ojo ahí, porque ahí hay algo. En el término de Nahash está implícito este conocimiento, es una persona que tiene conocimiento, pero también el que conoce el cobre. Ténganlo en cuenta. Este juego de palabras también lo encontramos en el epíteto Buzur, que en sumerio se traduce generalmente como secreto o misterio. La palabra está relacionada con conceptos de conocimiento oculto, sabiduría profunda o algo que está escondido y no es fácilmente accesible. ¿Mm? Está volviéndose esto muy interesante. En contextos literarios sumerios, Busur a menudo se asocia con dioses o entidades que poseen conocimientos esotéricos o poderes especiales. Recordemos que en el pasado la ciencia era magia, o sea, podía ser poderes especiales, algo que podría tener explicación científica, pero en ese tiempo que no se hablaba de ciencia, que no estaba claro lo del método científico y todas estas cosas, pues muchas cosas que se podían hacer eran mágicas, eran de conocimiento esotérico. Ese era el pensamiento en ese momento con estas cosas. Por ejemplo, en algunos textos puede estar vinculado a Enki. Ahí ya lo pillamos. Ahí está Enki. Ya te pillamos Enki. Dios de la sabiduría y el agua. Miren toda la relación, la sabiduría, Busur, Enki, Nahash, serpiente, conocimiento, el que conoce y el que conoce el cobre. Enki es conocido por tener un conocimiento profundo. Esto es verdad.
Entonces, como les decía, ese conocimiento profundo era de científico, Enki era científico. Aquel que es el de las minerías de metal. Y recordemos la historia de cuando llegaron los Anunnaki, pues cuando llegó Enki, él llegó directamente a hacer los trabajos de minería. Así que hay suficientes razones para pensar que Nahash no fue otro que Enki. Aquí ya tenemos muchas pistas. A mí me han preguntado bastante quién era la serpiente, quién era. Tenemos muchas representaciones de Enki con la serpiente o las serpientes. Seguramente el Nahash era Enki. Su emblema, de hecho, eran dos serpientes entrelazadas y este era también el símbolo de su centro de culto. ¿Cuál era el centro de culto de Enki? Eridu. Sitchin realiza un interesante estudio y encuentra que las serpientes entrelazadas que vemos en su simbología y que encontramos, entre otras cosas, todavía hoy en el símbolo de la medicina, miren que está muy relacionado con la medicina, la sabiduría y el conocimiento. Esto no es una casualidad, amigos. Representan la estructura de la doble hélice del ADN. Yo he visto mucho esta doble hélice por ahí. A veces me salta de una, la veo. Digamos que es algo que veo en algunas, hasta en algunas pinturas rupestres he visto cosas que pueden sugerirlo, pero pues no lo puedo asegurar, no puedo, pero de verdad que lo he visto bastante, esto de la doble hélice. Ese conocimiento secreto que tenía Enki, el Nahash o serpiente, y que le permitía crear, intervenir, modelar, fabricar. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Noah Kramer. Criaturas biológicas. Ese mismo conocimiento le permitió donar a los adamitas el conocimiento, es decir, la capacidad de procrear autónomamente como especie. Entonces, esto es una hipótesis de Sitchin, porque él dice, cuando hablan del conocimiento, el conocimiento, no se trata de un conocimiento en sí, es la capacidad de procrear. Seguramente está relacionado con el famoso fruto y todo esto. Entonces, bueno, vamos encontrando relaciones interesantes. En la narración de Moisés, ¿se acuerdan esa narración de Moisés en el desierto, que el pueblo está enfermo, hay como una epidemia y que Yahvé le dice que se haga una serpiente? Esa serpiente era de cobre. Entonces, allí, en ese texto, vemos algo interesante. Sitchin empezó a averiguar, empezó a hacer un estudio, realizó investigaciones y descubrió que varios experimentos realizados por la Universidad de Minnesota y de San Luis demostraron que el radionucleido cobre 62 es un emisor de positrones que es utilizado en la resonancia magnética para examinar la actividad funcional del cerebro, mientras que otros compuestos de cobre se pueden vehicular en estos compuestos de cobre se puede vehicular fármacos que van hacia las células vivas, incluidas en el cerebro. Estas son búsquedas que van a, digamos, que van a desarrollar la neurociencia. Todo esto lo averigüé y es verdad, porque obviamente no me quedé con esto. Esto lo saqué, lo extraje del libro que estoy viendo acá de Sitchin. Esta es la fuente, pues una de las fuentes que usé, que es la otra, el otro génesis de Zecharia Sitchin. Y yo me puse a averiguar y sí, es cierto lo de esto del cobre. O sea que tiene sentido, no es que todo en la Biblia y estos grandes portentos que nos describe la Biblia los han visto siempre como milagros, pero miren, lo que era antes milagros, hoy es ciencia. Entonces, tengamos eso en cuenta. No es que mienta la Biblia o exagere, como dicen, pudo haber exagerado, sí, en algunas cosas, pero miren, detrás de esto que parece mitología hay verdades, sea que haya sucedido o no, porque tampoco sabemos si esta escena sucedió.
¿Quién nos puede decir que esto sucedió o que Moisés estuvo ahí? De hecho, se tiene muchas dudas de que Moisés haya existido. Entonces, ojo, esto es con pinzas. Yo meto la mano al fuego por las narraciones sumerias porque son las de origen, pero en cuanto a estas que vienen de las sumerias, pues tenemos serias dudas que haya sido así. Pero miren, ahí hay un dato interesante, entre comillas, oculto ahí en esa narración, que es la serpiente de bronce. Aquí en Números 21:9 leemos, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía y alguno miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces, miren que tiene propiedades curativas. El bronce, yo no tenía ni idea de esto, pero miren todo lo que va saliendo, cómo es de interesante. Ahora vamos a hablar de la lista de los reyes sumerios, porque es una extensa lista de soberanos, ciudades y acontecimientos en orden cronológico que dividen la prehistoria de la historia, como en dos partes distintas, lo que sucede antes del diluvio y lo que sucede después del diluvio. Uno era el tiempo, o sea, antes del diluvio, era el tiempo en el cual los dioses Anunnaki y luego sus hijos, que fueron el fruto de la relación entre los Anunnaki con las humanas, eran, digamos, semidioses, los llaman, o híbridos, gobernaban en la tierra. El otro tiempo, o sea, después del diluvio, era cuando soberanos del linaje humano, escogidos por Enlil, fueron colocados entre los dioses y el pueblo, o sea, como intermediando. Recordemos también que antes de reyes eran sacerdotes. Eso no lo dice acá, pero fue una transición, porque antes eran sacerdotes y luego se convirtieron en reyes y eran reyes sacerdotes al tiempo, porque precisamente los mediadores entre los dioses y los hombres eran los sacerdotes, así que era una casta muy importante, muy especial. En ambos casos se dijo que las instituciones de una sociedad organizada y de un gobierno bien definido, o sea, el poder soberano, fueron transmitidos desde el cielo, imitando en la tierra la misma organización que ya existía en Nibiru. O sea que todo lo que nosotros todavía tenemos como esa organización que ellos formaron era en realidad una réplica de lo que sucedía en Nibiru. Ya existía en Nibiru. Cuando el poder soberano era transmitido desde el cielo, así inicia la lista de reyes sumeria. Cuando el poder soberano era transmitido desde el cielo. Eneridu Alulim se convierte en rey y gobierna por 28.800 años, solo 28.800 añitos. Miren la cantidad de años porque ellos vivían más de 30.000 años, según lo que Sitchin ha ido investigando. Después de nombrar todos los soberanos antidiluvianos de la lista, el texto narra que el diluvio inundó y destruyó todo. Luego el poder soberano descendió de nuevo, ellos bajan. El poder soberano se instaló en Kish, en la ciudad de Kish. Desde aquí la lista ya es considerada histórica. ¿Se acuerdan cuando vimos a Peinado que les conté que ellos hacían esa diferenciación? Pero igual en la lista histórica también hay unos que vivían mucho, más de lo normal. Nosotros hoy llamamos ciencia al conocimiento y los antiguos la llamaban sabiduría. Y ahora Sitchin examina ese llamado poder soberano. Ojo con esto, el poder soberano, importantísimo. Era un orden establecido, una organización, instituciones, ya que sin este poder, sin este orden, no sería posible tener un progreso científico ni la divulgación y preservación de la sabiduría. Ellos tenían ese poder establecido, que era el poder soberano, importantísimo para mantener un orden y poder progresar hacia el conocimiento y hacia la ciencia. Miren qué interesante.
Y si ustedes miran, las civilizaciones del pasado son enormes, dejaron cosas increíbles. Hoy hay una decadencia. Pues miren nomás lo que está pasando en Francia y en muchos países. Estamos en un caos horrible, hay una degradación del orden terrible, no hay solemnidad en las cosas. Miren lo que es que de verdad les pongo de ejemplo los olímpicos porque los olímpicos son simbólicos, son estos juegos que simbolizan la disciplina, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, la grandeza del ser humano, a lo que puede llegar, a lo que puede lograr. Y entonces Macron los manda a nadar en un río de miércoles, o sea, literal, un río lleno de porquería. A mí eso me parece degradante, es como una humillación y esa presentación de la cual hablé aquí en un live, realmente degradante, realmente feo, o sea, está reinando. Una serie de cosas. Por eso cuando yo hice un post en el cual dije si los dioses podían comportarse de una cierta manera cruel y hacer, pero al menos tenían como ese grado de orden, de solemnidad en las cosas. Y alguien me dijo, me regañó, me dijo, pero ¿cómo se te ocurre si ellos eran unos desgraciados, eran malvados? Creo que la gente no logra captar los conceptos. La gente está como tan emocional últimamente que no logran como razonar. Y lo que yo veo es que de todas maneras siempre ha habido gente que tiene el poder, que gobierna y está por encima de los otros y a esos los somete. Siempre ha habido eso y gente que está por debajo y que es sometida. Eso no ha cambiado y creo que no cambiará porque el ser humano, desde que fue hecho esclavo ya para trabajar. Y el ser humano busca ser esclavo siempre de alguien, necesita servir a alguien. Parece que ese es como su motivo de ser. Así que quizás haya una revolución, quizás algún día la gente empiece a pensar de otra manera y se pueda liberar. Pero si no es de la política, es de la religión o de una ideología. O sea, no hay mentes libres, es muy difícil. Debe haberlas, seguramente, pero son pocas. Y entonces se enojaron por eso que dije, pero en realidad yo veo esto y veo estos Anunnaki, cómo establecen ese orden y veo las construcciones que hacían, que perduraban. Nosotros hoy hacemos edificios que están hechos para no durar nada. Antes se les cae encima a las personas, como lo vimos en estos días que sucedió donde fue en Alemania, me parece, se cayó un techo, se hacen mal las cosas, no hay un sentido del honor ni siquiera, ni siquiera, o sea, sí, estos dioses eran tiranos en muchas cosas, pero no sé, tal vez es difícil de explicarlo por lo que les digo, las personas no entienden ciertos conceptos y les da mal genio, les da rabia y son muy emotivos, pero yo creo que a veces hay que dejar a un lado las emociones para poder analizar con cabeza fría, es decir, pues nos hace bien tener un orden establecido. Obviamente no queremos tiranos, no queremos tiranías, no queremos dictadores que nos arruinen la vida o sacrificar nuestra libertad por un orden y por una seguridad tampoco está bien. En fin, así era en ese tiempo, así era. Había un orden y un poder soberano. Existía esto, así fue formado y era una réplica de lo que sucedía en Nibiru. Pero pónganse a pensar que también Jesús hablaba de un reino, ¿se acuerdan? Él hablaba de un reino que no era de este mundo. Él decía, mi reino no es de este mundo. Él hablaba de un orden también de un gobierno mm, que no era de este mundo, de un poder soberano. Hablaba de que las personas que tuvieran un cierto comportamiento serían aceptadas en ese lugar y que allá había muchas moradas para ellos y que su padre los recibiría, etcétera, etcétera. Él también hablaba de un gobierno allá arriba
allá arriba. No quiero decir que sea algo espiritual con angelitos que vuelan y que están entre las nubes. Sí había nubes seguramente, pero otras nubes, quienes me siguen ya saben a qué me estoy refiriendo. Es interesante porque hasta Jesús lo habló y siempre se ha mirado hacia arriba. Y respecto a eso, aquí descubrí, me gustó mucho este descubrimiento, que esta autora, esta gran escritora, Cristina Martín Jiménez, periodista, ha hecho esta belleza de libro que estoy empezando a ver y que me gustaría examinarlo con ustedes porque prácticamente resume, miren el nombre, Hijos del Cielo. Ya saben quiénes son los hijos del cielo, ¿verdad? Hemos estado hablando de ellos todo este tiempo. Y ella precisamente hace un resumen de todo esto. Se nota que habrá leído Sitchin, habrá leído los sumerólogos, habrá seguramente adquirido información de todo esto que nosotros estamos estudiando, porque ella precisamente se ha dado cuenta que hay una innegable conexión entre los poderes de ese tiempo y los de hoy. Entonces, por eso me parece muy bueno este libro, excelente que ella pueda informar a las personas al respecto. Ese poder soberano era un atributo de Enlil, jefe supremo de los Anunnaki. Sitchin nos habla de que Noah Kramer realizó un estudio donde encontró toda esta organización jerárquica, si la podemos llamar así, donde había un parlamento bicameral con diputados elegidos y pues esto es interesante, ahí en Sumer. Estamos hablando de hace 5.000, 6.000 años. La sabiduría, las ciencias, las artes, las actividades que requerían conocimientos técnicos eran competencia de Enki. Entonces ya vimos que toda esta parte de las jerarquías, de la burocracia, del orden, de las instituciones, estaba en manos de Enlil, pero en manos de Enki estaba la sabiduría, la ciencia, las artes, las actividades con conocimientos técnicos. Hay un texto que los estudiosos llaman Inanna y Enki, donde Enki poseía objetos increíbles y únicos, los llamados Me. Esto de los Me es impresionante y yo los invito a que se hagan búsquedas sobre los Me. ¿Qué son los Me? Yo hice mis búsquedas, encontré cosas muy interesantes, pero aquí para resumirles, y lo que dice Sitchin de los Me, él dice que eran una especie de computador o disquete, una memoria. Me llama la atención porque memoria, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Recordemos también que la época de Sitchin, pues la tecnología era la que había en esa época. Ahora, si lo vemos con nuestros ojos de hoy, quizás encontremos algo más, podemos ver otra cosa, pero igual Sitchin estaba cerca, a ver, en estos que contenían toda la información necesaria sobre la ciencia, la manufactura y las artes. Eran más de 100, o sea, tenían un número específico y contenían distintos argumentos como escritura, música, elaboración de los metales. Siempre la elaboración de los metales era importantísima. Construcción, transporte, anatomía, curas médicas, el control de las inundaciones, astronomía, matemática y calendario. No sé, como un programa donde está incluido todo. Habría que mirar bien esto de los Me. Los Anunnaki donaron ese conocimiento a la humanidad y se sirvieron de personas altamente calificadas, capacitadas y seleccionadas, como nos lo informó Lara Peinado. No sé si recuerdan el video que hice de Lara Peinado. Efectivamente nos habla de gente muy calificada, los llamados sacerdotes, que pues, sabemos que ese término ni siquiera existía, pero los que servían y acompañaban y servían a los llamados dioses en los templos eran personas capacitadas. Que ustedes pónganse a pensar en cierta manipulación de ciertos objetos. Si ellos no eran capaces, pues sería un desastre. Ustedes, ¿qué tipo de personas tendrían dentro de una planta nuclear? Es un ejemplo que les doy. Ustedes no van a invitar a un irresponsable,
a uno que tiene las manitos inquietas o uno que no, sí, tienen que además capacitarlo, darle los trajes especiales. Todo eso sucedía allí, según lo que, pues, según los ojos con que uno vea estas narraciones. Y la norma era que estas personas ejercieran el rol denominado como sacerdotes, una casta entrenada para ciertas labores y servicios. Esa casta se ha mantenido hasta hoy, hasta nuestros días. Y recordemos que durante el medioevo, ¿quiénes eran los que tenían los libros, los que escribían, los que sabían conocían la ciencia, la medicina? Pues eran los sacerdotes. O sea que eso ha venido por milenios y milenios desde la antigüedad. Uno de estos llamados sacerdotes fue Enmeduranki, a quien se le dio el conocimiento de la tierra y el cielo. Le otorgaron una tablilla divina o celeste con información del sistema solar, constelaciones, y se le dio el conocimiento de la medicina. Los médicos en el tiempo de los sumerios se llamaban Atsu, aquel que conoce el agua, o Yatsu, aquel que conoce el aceite. Y Sitchin nos informa que en aquel tiempo el agua y el aceite eran sustancias que eran usadas para darle los fármacos a quienes lo necesitaban. El conocimiento juega un importante rol en el libro de Enoch. Y no hay duda de la importancia que los Anunnaki dieron al dejar este conocimiento a los hombres. Y como testimonio de esto tenemos varios ejemplos, entre los cuales están el Enuma Elish y el libro de los Proverbios en la Biblia, que dedica una buena parte de sus enseñanzas a la importancia de tener sabiduría. Se le une el libro de Job también, pero Sitchin nos pone al tanto de que no debemos olvidar las fuentes de estos escritos. Son precisamente los proverbios sumero-acádicos y que se llamaban alabaré al Señor de la sabiduría. Hay que ver este alabaré, cómo se traduciría, cómo lo decían en acadio o en sumerio. Eh, Como tal vez rendirle homenaje, habría que ver qué sentido tenía la palabra alabaré al Señor de la sabiduría. Sekaria Sitchin tenía un gran conocimiento de la lengua sumeria. En su tiempo no había las herramientas para traducir como las hay hoy. Eran pocos los que podían leer las tablillas. O sea que no podemos decir que él usaba ChatGPT o que se iba a ver esas páginas, esos sitios de traducciones, porque no existían. Aún hoy son pocos los que conocen esta lengua, pero Sitchin juntó las piezas de un gran rompecabezas y su resultado tiene mucho sentido a pesar de los ataques que siempre le lanzan, ataques que ni siquiera han cesado a pesar de que ya no está. Y bien, amigos, de todas maneras, las personas que tienen su opinión ya establecida respecto a Sitchin y es una opinión negativa, pues se les respeta, no es que no se trata pues tampoco de que tenemos que convencerlos de que piensen distinto, simplemente estoy tratando de, esto de la comparación que realicé entre sumerios es para ver un poco si se diferencian mucho. Igual con estos videos es imposible ver todo. El método sería tomar las traducciones interlineales que hay de las tablillas sumerias y hacer una comparación de las traducciones ya, o sea, entre sumerólogos y Sitchin. Es un trabajo muy arduo y no sé si pueda hacerlo, por lo menos ahora, porque tengo ya una programación que debo desarrollar y pues creo que si yo me pongo, yo podría hacerlo y quiero hacerlo por mí, por mis propios intereses también, pero tengo que hacer videos para que haya continuidad en el canal y me ha tocado un poco pesado. Yo espero entonces comentarios que me digan cómo les pareció, si vieron grandes diferencias. Yo diría que todo radica en que obviamente Sitchin no le tuvo miedo a hacer sus lecturas como las que yo hago aquí en el canal, porque
Yo cuando les digo, por ejemplo, yo veo ahí en esta descripción de la doble hélice de estas serpientes, yo veo la doble hélice del ADN tal como la veía Sitchin o como la ve Biglino, como la ven otros. Son lecturas, amigos, son lecturas, pero basadas en, pues, en lo que estamos viendo. Pero la rigurosidad que tienen los académicos a ellos no les permite darse esas libertades, no lo pueden hacer y quizás no les interesa tampoco. Mm, Eso les acarrearía muchos problemas. Por eso es bueno ser libres. Esa es la gran ventaja de ser libres. No tenemos que darle cuentas a nadie. Obviamente, entendemos que hay unos lineamientos del respeto hacia los estudios de los otros, hacia la historia misma, porque tampoco se trata de inventarnos lo que queramos. Para eso, pues hacemos un canal de fantasía y eso todos tenemos la libertad de hacerlo. Pero yo les he dicho, aquí nos movemos entre la historia y también una historia alternativa, y eso fue lo que nos ofreció Sitchin, que no nos ofrecen los sumerólogos oficiales. Así que amigos, pues llego hasta aquí. Espero que quienes no se han suscrito se suscriban al canal para que no se pierdan los videos que yo estoy actualizando constantemente, que también dejen su me gusta porque eso es un gran apoyo para el canal, para que me ayuden con YouTube, que es difícil, y que dejen sus comentarios para saber qué piensan, cómo les parecen los videos y yo estoy muy pendiente también de sus sugerencias. Por ahora les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho y hasta pronto.